شلام لخ مريم مليف طيبوثة نارا عمناخ مريخات المشي وموريخ بير خرسي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Pues me llamo Kenneth Chukwuka Iloabuchi, un nombre un poco, fácil, ¿no? Porque para los españoles un poco difícil, pero para nosotros fácil. Kenneth no tiene traducción y Chukwuka es que Dios es grande. Y mi apellido, que es Iloabuchi, que significa también en mi dialecto de que los consejos del hombre no son de Dios. Bien, yo soy de Nigeria, para empezar, y nacido en 1979, y hoy, por la gracia de Dios, vivo en Murcia, en España. Yo soy de la parte del suroeste de Nigeria, donde la mayoría de la gente son cristianos. Y afortunadamente nosotros, yo en mi caso, doy gracias a Dios porque 98% más o menos de mi pueblo, o 99 incluso, son católicos, hasta hoy día. Y por la gracia de Dios recibimos la fe en 1912, cuando llegaron los primeros misioneros, los padres blancos de Irlanda, los irlandeses, que evangelizaron mi parte, donde a partir de allí la gente han estado, viviendo la fe. Y en esta zona contamos también, porque no estoy hablando solamente de mi pueblo, sino de mi zona, que es el suroeste de Nigeria, mayoría de la gente son cristianos. Y eso nos ha ayudado, por una parte, a vivir como jóvenes responsables, ¿no? Y gracias a la Iglesia también, que a pesar de los sufrimientos que la gente está encontrando ahí, la Iglesia sigue llegando. Especialmente podemos hablar de los colegios, hospitales que fueron regalos de los misioneros que llegaron. Es verdad que no podemos comparar la cualidad o calidad de estos servicios que están allí, pero a principio gozamos de los colegios, incluso de la universidad católica también que está ahí en esta parte. Entonces allí vemos los sufrimientos de la gente. Y eso hace también que muchas veces uno empieza a pensar, ¿es que voy a seguir así toda mi vida? ¿O de que tengo que replantear otra cosa en la vida, ¿no? Por ejemplo, salir de este pueblo, buscar la vida mejor, o tengo que permanecer allí y seguir con la vida actual, es decir, vida diaria de la gente, que es salir por la mañana, ir al campo, plantar, cosechar o volver, porque muchas veces, viendo también los sufrimientos de los padres, los hijos no tienen más opciones que luchar para ayudar a sus padres. Pues en esta zona, digamos que demos gracias a Dios por una parte porque conocemos a Dios, pero por otra parte no podemos cerrar los ojos ante los sufrimientos de la gente. Por el tema de la pobreza y de la corrupción por parte del gobierno. Es decir, es una cosa que tiene un círculo, ¿no? Donde por una parte hay gente con corazón, ¿no? que están pensando en el bien de la sociedad. Y por otra parte hay otros que están totalmente corrompidos, es decir, ya no piensan en sus hermanos, en los que están sufriendo, en los pobres, simplemente están siempre buscando la forma
de enriquecerse a costa de los demás. Pues mi camino, te lo digo sinceramente, que ha sido de dos partes. Primero, vivir la experiencia de ser un joven que ha crecido en esta sociedad, ¿no? Con ilusión de ser una persona responsable en la sociedad. Por otra parte, de no tener los recursos para poder seguir la vida allí. Es decir, cuando hablamos de los recursos, en mi familia no somos tan pobres, sino estaríamos hablando de la ilusión de un joven que está creciendo, ¿no? Y luego, después de mis estudios, he estado pensando de que en vez de quedarme allí, que una de las cosas que me ha gustado en la vida era defender los derechos, ¿no? De la persona. No me gusta ver la persona que está sufriendo y eso me parte el corazón. Y eso ha sido mi idea, de llegar a ser un abogado para poder defender a los demás. Pues digamos que después de estudiar allí, y entonces un amigo me sugirió también de que, claro, que podemos salir fuera de mi pueblo y estudiar fuera. Y así podemos cada uno llegar a realizar su sueño. Y eso fue mi trayecto, de salir, de abandonar a mi pueblo para poder, es decir, para dar un paso y a conseguir mis estudios y formarme bien para llegar a ser un abogado. Cosa que no he podido realizar, porque hoy he terminado siendo otra cosa. Pues para ser un abogado, este amigo me sugirió de que podemos ir a Londres, a Inglaterra, que allí que podemos, que es fácil por el tema del idioma, ¿no? Porque el idioma oficial de mi país es inglés. Aparte de que Nigeria es un país de más de 170 millones de habitantes y allí tenemos más de 250 tribus y cada tribu tiene su dialecto, su idioma. Y pues nos dijeron, porque a principio, después de hablar con mi amigo, claro, tuve que hablar también con mi familia. En este caso, con mi madre, porque perdí mi padre cuando tenía 8 años. Y mi madre era como todo. Pues ella me dio su permiso de que pudiéramos salir fuera para ir a Londres. Pero ¿cómo? Tampoco teníamos la idea, simplemente que este amigo que estuvo buscando informaciones me dijo que sí, que es posible, incluso que se había aconsejado, que un amigo de él, su amigo, le había aconsejado sobre el tema. Pues fuimos a buscar juntos las informaciones, eso fue en Lagos. Lagos era la antigua capital de Nigeria y allí nos dijeron desde una agencia de viaje que sí, que es posible, porque de hecho mucha gente estaban haciendo así. ¿Cómo? Primero, llegar a Marruecos, que es un país que tiene la frontera con España. Y después, una vez que hemos conseguido entrar a España, porque nos decían que España incluso dejaba a entrar a los inmigrantes por el tema de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen campos, ¿no?, donde necesitan también manos de obra de los inmigrantes. Y así que en sus fronteras que pueden dejar entrar a los inmigrantes que necesitan trabajar en los campos. Y que a los musulmanes, hablando de Marruecos, ¿no?, que por ser musulmanes, que los viernes, todos los viernes, una vez que empiezan a rezar, que ellos no quieren saber nada. Entonces que en su frontera uno puede cruzar libremente. Y por el hecho de que España tiene frontera, comparte la frontera con Marruecos, y que una vez que los inmigrantes están cruzando, cuando ya están rezando los musulmanes, que las autoridades de España pueden dejar cruzar.
la gente sin problema. Pues eso fue una mentira. Sabemos porque, bueno, a principio nos enseñaron en la mapa. La distancia entre estos dos países son 14 kilómetros, contando de Ceuta y a Tánger, que es una ciudad de Marruecos. Pero de verdad que fuimos engañados, porque ninguno de nosotros teníamos la idea de lo que estuvo ocurriendo en Marruecos. De hecho, personalmente, tuve que ir a la embajada de Marruecos, que está en Nigeria, para conseguir el visado como un turista. Es decir, llegando allí entre comillas, como un inmigrante legal, como un turista. Y claro, pues, porque nos dijeron que una vez allí puedes entrar directamente. Pues no fue así, porque el primer intento para poder cruzar la frontera fuimos llevados por la Guardia Civil y nos entregaron a la Guardia de Marruecos. Y allí en Marruecos, estamos hablando de 1998 por ahí, fuimos encarcelados, primero en Rabat y después fue la deportación, ¿no? ¿Cómo? Nos dijeron que cada uno de vosotros a tu país de origen. Pero era una mentira. ¿Por qué? Porque una mañana así muy temprano nos metieron en el furgoneta de camión de la policía y nos llevaron a desierto. Y estamos hablando de desierto, la frontera entre Argelia y Marruecos. Y donde jamás en la vida he visto una cosa parecida, ¿no? Y tampoco podré comentar ahora mismo sobre la situación que hemos vivido en la cárcel allí en Marruecos, donde apenas comemos, y uno muchas veces tiene que estar así esperando en el Señor. Y gracias a Dios que hemos sobrevivido a esta situación y hoy puedo contar mi experiencia. Pues ahí después de la deportación, recuerdo que nos dejaron allí, fuimos allí con mi grupo, más de 60 y pico personas. Y nos dejaron por la noche, era muy tarde, ¿no? Y nos dijeron, yala, en su idioma, que es como, vamos, es decir, salid. Y se marcharon con el camión. Entonces nosotros estuvimos allí desesperados, unos llorando, las chicas que estaban entre nosotros también. Y nada, después por la noche era una zona militarizada, es decir, militar, donde, porque por el problema de los fundamentalistas, desafortunadamente la guardia de allí, de la frontera, tienen incluso el orden de disparar, ¿no? De matar, porque ha habido atentados de vez en cuando, se cruzan los fundamentalistas y lo que hacen es quitar la vida a la gente, poner la bomba, y los que están ahí como la guardia de la frontera pueden matar, y con lo cual es un sitio peligroso. Pues por la noche estuvimos hablando con nosotros después, decidimos a caminar. ¿A dónde? No lo sabemos, ni idea. Simplemente en vez de permanecer en un sitio, decidimos empezar a caminar. Pues allí, sobre a las 2, por ahí empezamos a escuchar disparos de la guardia que están ahí en la frontera, ¿no? Y cada uno corriendo para salvar la vida. Y recuerdo que después de la experiencia de correr por la noche en la oscuridad, quedábamos en mi grupo no más de 22 personas. ¿Y dónde estaban la gente? Ni idea, cada uno dispersado. Entonces pudimos continuar, lo que quedábamos juntos así, ¿no? Y por la mañana, el día siguiente, pudimos encontrar un pastor que llevaba sus ovejas, y nosotros, como no entendíamos nada del idioma, y estuvimos preguntando con señales, haciendo señales, y preguntando a este señor, ¿dónde estamos?
Argelia, Marruecos. Entonces el hombre nos decía Argelia, una parte más cercana allí a la frontera. Entonces nos decía, sigue así, que podemos encontrar a otro inmigrante que se llama Camarat. Camarat significa los inmigrantes, a los forasteros. Pues así pudimos llegar después de un día donde estaban a otros inmigrantes, donde en un bosque, estamos hablando los que están en el bosque sin techo, donde cualquier cosa puede pasar. No hablamos del hospital, porque muchas veces estamos hablando también del frío, de la comida. No hay comida, no hay agua, gracias a Dios. De vez en cuando las mujeres, las musulmanas, se acercaban porque su religión incluso las prohibía acercarse a los forasteros. Lo que hacen es, llegaban con la burka puesta, no puedes ver su rostro ni notar es decir, ni ver su cara. Entonces lo que hacían era soltar agua o el pan. Y de vez en cuando estarás escuchando que estas mujeres están llorando, ¿no? Viendo la situación que estuvimos pasando, ¿no? Y lloraban. Nos dejaba la comida así, bien sea agua o atún o pan, y se marchan. Pero así, escuchando ruido de que están llorando. Y de verdad que estaban pasando mal de la situación que estos inmigrantes, mayoría de nosotros, estuvimos allí pasando. Estuve ahí en mi caso 8 meses, más de 8 meses en Argelia, porque no hubo manera para contactar con mi familia. Y gracias a Dios tenía allí otro amigo, bueno, un compañero, ¿no? Que vivía allí, que tenía otro hermano que vive en la ciudad donde vive mi hermano. Entonces, hablando con él, un día me dijo, estuvimos presentándonos, y me dijo que su hermano vive en tal sitio. Yo dije también que mi hermano vive allí. Entonces, en aquellos momentos, te voy a ser muy sincero, no era como ahora, que hay teléfono que uno puede llamar. No era fácil en aquellos momentos en África, hablando concretamente en Nigeria, a tener sitios o móviles. De hecho, para poder contestar a una llamada es para los ricos, y tienes que ir a un sitio donde hay un teléfono, digamos, teléfono fijo para poder recibir las llamadas. Eso fue el caso. Entonces, gracias a Dios, el hermano de este compañero tuvo que poner en contacto también con mi hermano, y vinieron y hablando cómo pueden solucionar mi problema. Y era, primero, intentar a mandarme dinero para poder salir primero de Argelia. Y gracias a Dios, con los mafiosos que se dedican a llevar a los inmigrantes, uno se acerca por la mañana, toman la nota de los que quieren recibir dinero en su nombre, en su cuenta. Entonces, si encuentras una persona que es sincero, él podría recibir dinero en su cuenta por tu parte. Es decir, tu familia le manda le hace una transferencia y él saca dinero, tú te vas con él a su banco, si es una persona sincera, porque hemos visto también a los mafiosos que, lo que a mí me ha pasado también en Marruecos, entonces reciben dinero y se marchan, y ya no volverás a ver a esta persona en tu vida. Entonces, eso fue mi caso. Pude recibir ayuda de mi hermano, él hizo una transferencia, y después de 8 meses y pico, recibir esta ayuda, y con esta ayuda pude salir. ¿Cómo? Tuvimos que pagar a un mafioso, una mafia que se dedica a cruzar a los inmigrantes. Pero es muy divertido. ¿Por qué? Bueno, divertido ahora, porque estoy contando mi experiencia. Porque esta persona os llevará al desierto. En el desierto os enseñará, porque ellos corren el riesgo de que si los pillan la policía, ellos inmediatamente se van al cárcel. Entonces os llevarán al desierto. Imagínate una persona que te lleva a Madrid y te dice, para llegar a Valencia o para llegar a Murcia hay que ir directo, y te dice así, así.
Entonces, lo que has conseguido es de que estás en el desierto. Tú no tienes la mapa. Y por eso mucha gente sale de un sitio en el desierto y terminan después de semanas, incluso un mes, y volviendo en el mismo lugar donde habían partido, desde donde habían partido el viaje. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde vas. Y este mafioso no está, el mafia que no está contigo. Eso fue nuestro caso. Y yo, bueno, con mis compañeros estuvimos andando en el desierto más de 3 semanas, hasta que pudimos llegar a Marruecos. Ya no podíamos andar cuando estuvimos en Marruecos, los pies así hinchados. Y estamos hablando también de una situación increíble, porque en el desierto no hay agua ni comida. De vez en cuando cruzamos con los que están en el desierto, los que viven allí, y donde tienen el agua en el pozo, donde tienen agua para sus animales. Allí hemos podido beber, tomar agua, y de vez en cuando ellos nos regalaban pan, que se llama opsa en árabe, y atún, sardinas que nos regalaban. Y el peor de todo es, muchas veces después de quizás 4 o 5 días sin comida, estarás viendo otro amigo o un compañero que se va a caer al suelo y enseguida se muere. No vas a tener la fuerza. En mi caso, vi la muerte de un compañero. Tú vas a llorar, pero ya no salen las lágrimas. Ni vas a tener la fuerza para levantar a esta persona, ni para enterrar a esta persona. Y otras veces, de vez en cuando vas a encontrar en el desierto el esqueleto de una persona, quizás que habrá muerto desde hace 6 o 7 años, y está allí y estarás viendo sus huesos. Pues bien, después de todo este trayecto, con la gracia de Dios, pudimos llegar a Marruecos, donde muchas veces, bueno, ahora sí estoy contando, ¿no? Cuando llegamos por la mañana, buscábamos donde hay los cementerios, ¿no? Porque es el único sitio de paz donde podemos descansar y evitar el problema de la policía. Porque para los árabes es un sitio sagrado. Normalmente no entran allí para llevar a los inmigrantes. Entonces nosotros buscábamos los cementerios para descansar y dormir allí. Allí encontrábamos, cuando la gente dice que tiene miedo de los muertos son nuestros hermanos. Allí encontramos en paz con ellos, dormimos allí, descansamos para seguir el día siguiente, especialmente por la noche, porque es cuando no nos pueden pillar la guardia o la policía. Porque si nos pillan, nos llevarán a otro sitio peor, que es la frontera entre Libia y Argelia. Es decir, un sitio peor todavía. Entonces, después de toda esta historia, he podido regresar a Marruecos, donde he permanecido casi cerca de 2 años. ¿Por qué? Porque, bueno, 1 año y medio, porque contando con mis 8 meses en Argelia, estuve ahí en Marruecos esperando también otra ayuda de mi familia. Al principio me mandaron dinero y una mafia se marchó con mi dinero. No solamente mi dinero, sino de mis compañeros también. Y en África no es fácil recaudar este tipo, estamos hablando de más de 1000 euros. Es decir, para pagar a esta mafia que se va a dedicar a cruzar a los inmigrantes. Entonces tuve que esperar hasta que mi familia pudieran reunir otra vez dinero. Pues en esto llegó allí a estar en Marruecos casi cerca de 2 años, ¿no? Y al final, cuando me enviaron otro dinero, siendo la 3ª vez, porque la primera vez fue deportado, segunda vez se marchó la mafia, y la 3ª vez, la única opción que tenía en aquel momento,
ya no era cruzar la frontera, entrar a Ceuta, porque era imposible. ¿Por qué? Porque la comunidad europea tenía su guardia allí metida en la frontera. La Guardia Civil también está ahí 24 horas, como lo que está ocurriendo ahora mismo en Melilla, donde han construido también las vallas, y en Ceuta, donde hay la presencia de la seguridad, ¿no?, del equipo. Bien, la única fórmula, digamos Fórmula 1 ahora para nosotros los inmigrantes, es intentar cruzar a través del mar. Pues eso fue mi trayecto. Para poder llegar a España he tenido que entrar a la patera. Muchas veces es una historia que a mí me cuesta contar, ¿no? Porque fue una realidad de mi vida. El sufrimiento que se queda a pesar de todo, ¿no? Yo hoy doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Y yo cuando empiezo a contar esta historia muchas veces estoy emocionado, ¿no? ¿Por qué? Porque he podido ver cómo Dios es capaz de sacarme de la muerte. Y es verdad que perdieron la vida algunos compañeros, pero de verdad que Dios me demostró de que me ama. Pues mi trayecto, mi viaje, era un viaje de vida y muerte, ¿no? La vida porque sabemos que podemos sobrevivir. Y luego de la muerte porque sabemos que están muriendo mucha gente, que podemos entrar y quizás no podemos salir. Pero yo, como yo diría a la gente ahora, cuando los inmigrantes están intentando cruzar el mar, mira, la gente puede pensar, ¿acaso son tontos? ¿No saben que se pueden morir en el mar, en el océano? Pues no, no son tontos. El problema es de que han visto mucho en su vida. Una persona que ha vivido en Marruecos y Argelia y ha sufrido en el desierto, donde ha visto también la muerte. Por mucho que tú puedes aconsejar a esta persona a quedarse allí, lo mejor para él será intentar. Intentar porque si permanece allí en Marruecos o en estos sitios, también le está esperando la muerte. Y si se mete en el mar, quizás con ayuda de Dios, la Guardia Civil o las autoridades le puede regalar otra vez la vida. Pues eso fue mi caso. Porque después de ver toda esta historia, de vivir esta historia en Marruecos y Argelia, yo con mis compañeros y mayoría de nosotros, ¿no?, decidimos de que tenemos que dar un paso. Pues recuerdo que aquella noche, bueno, primero nos engañaron también porque nos dijeron que, mirad, en 4 horas estaréis ya en España. Y claro, en Tánger, por la noche estarás viendo las luces desde allí. Y estas luces nos dijeron que era España, pero no era España. Quizás desde allí estuvimos, yo me imagino que era el estrecho de Gibraltar. Porque era como un sitio, ¿no?, en medio del mar, ¿no?, en medio, es decir, del mar. Pero no era así. Y recuerdo que mi primer día cerca del mar, bueno, en mi pueblo no tenemos, yo hasta ahora no tengo conocimiento de nadar. Y entonces el primer día porque en mi pueblo no hay ríos y no hay piscinas como hay aquí, donde uno puede aprovechar a aprender, ¿no? Pues recuerdo que el primer día que estuve muy cerca del mar, ¿no?, viendo las olas y estuve contemplando y pensando, pero ¿cómo puedo meterme dentro de aquí? Pero claro, incluso para volver a la ciudad,
no sabes lo que te está esperando. La policía te pueden enganchar otra vez y te llevan otra vez al desierto. Entonces decidí de que sí o sí, de que tengo que intentar. Nos dijeron que estaríamos en España dentro de 4 horas, pero no fue así porque fuimos engañados. Y una vez que estuvimos dentro del mar, después de casi 5 horas, ¿no? Habíamos ya cruzado la parte de Marruecos, es el mar Mediterráneo, y la parte de España también, pero el centro es el Atlántico, el océano. Pues una vez que hemos cruzado el Mediterráneo por parte de Marruecos, habíamos metido en el Atlántico. Y de repente estuvimos escuchando, ¿no? Porque habíamos partido desde Marruecos con 2 pateras. En mi caso estuvimos 98 personas, por otra parte 132 personas. Entonces allí de repente ellos empezaron a gritar porque se paró el motor de la patera. Y nosotros, claro, no pudimos seguir. Y estuvimos, ni podemos estar en un sitio porque hubo olas. Jamás en la vida he visto esta cosa, ¿no? Bueno, ya que ahora mismo estoy contando la experiencia, pero sinceramente en la vida ni siquiera, ya que no sé si tengo enemigos ahora, pero ni siquiera aconsejaré a mi enemigo a entrar en este trayecto. Pues estuvimos circulando, intentando animar a estos compañeros, y de repente vino la ola y se unieron todos. Y nosotros, yo recuerdo en mi caso, bueno, con mis compañeros, estuvimos así, era como un sueño, ¿no? Pero algo que pasó, como cuando se acaba la película, entonces no vas a ver ni el rastro de nada. La única cosa que recordaba era de que en unos minutos, segundos, estuve viendo las manos así y se desaparecieron. Pues nosotros allí estuvimos llorando cada uno de nosotros, ¿no? Y hicimos también promesas. Sinceramente a mí no me importaba nada en aquellos momentos, ni para llegar a ser un abogado ni nada. Lo que me importaba era la vida. ¿Por qué? Porque nos di cuenta de que lo que ha pasado a estos compañeros, que en cualquier momento también nos puede pasar. Pues a raíz de esto y estuvimos destrozados. Yo recuerdo en concreto el hijo, el primogénito de sus padres, es decir, de una familia que estaba allí. Su padre, es decir, su padre y su madre todavía hasta hoy día no sabe dónde está metido su hijo, porque como no le tenían su contacto, a lo mejor estarán pensando hoy que su hijo está bien y que está en Europa disfrutando, entre comillas, la vida y que no quiere saber de ellos. Pero no saben de que su hijo que está dentro y que se ha desaparecido. Ese es lo que muchas veces, incluso cuando estoy solo, recuerdo, viene como recuerdo de la trauma que hemos vivido. Pues allí después pudimos continuar, ¿no? Y por la mañana fuimos rescatados por la Guardia Civil y nos llevaron a un pueblo, bueno, la ciudad de Algeciras, ¿no? Y allí fuimos encarcelados también por ser inmigrantes ilegales. Y yo recuerdo que en mi caso estuve allí en la cárcel cantando, dando gracias a Dios, ¿no? No me importaba la comida, sinceramente. Estuve afónico, es decir,
cantando y rezando y dando gracias a Dios, porque después de haber vivido aquella cosa en el Atlántico, pude ver la grandeza de Dios. Pues allí después nos llevaron a los juzgados. El juez nos dio 48 horas para salir fuera de España, es decir, para abandonar el país, porque habíamos entrado ilegalmente. Pues a partir de allí fuimos a buscar la forma, ¿no? Los abogados también nos ayudaron a hacer el recurso y intentar pedir al gobierno, es decir, explicando por qué no tenemos que marcharnos. Y gracias a Dios, desde allí, un compañero me dijo que en Murcia, que tenía otro amigo que estaba en Madrid, y nos decía que en Murcia podemos encontrar sitio de trabajo, es decir, sin papeles, permiso de trabajo. Pues fuimos por la calle en Algeciras, buscando ayuda, pidiendo la limosna y también dinero para poder coger el autobús y bajar a Murcia. Y la gente nos ayudaron. Y así pude llegar a Murcia y empezar otra vida, que es ir a trabajar en los campos, a recoger limón, las alcachofas y como no, ¿qué más? Tomate y más cosas de la gente que están en sus campos trabajando. Pues allí he podido trabajar también en Almería, en los campos. Y después, cuando se acabó el trabajo de Almería, un amigo me dijo: oye, ha empezado otra vez el campo, es decir, el trabajo en el campo en Murcia, y tuve que bajar otra vez. Pues desde aquel momento hasta hoy día, bueno, es verdad que después tuve que trabajar también en Totana, en una empresa de construcción, pero mi vida ha sido trabajar y luego hasta que recibir otra llamada, que es para, en vez de ir a estudiar en Londres, he permanecido aquí. Incluso cuando mi amigo se marchó a Londres para estudiar allí. ¿Por qué? Porque pensé por otra parte, que me viene bien a trabajar, para que así cuando llegue a Londres voy a centrarme en mis estudios. Ya teniendo dinero para mis estudios, ya puedo realizar los estudios. Pero parece ser que, bueno, al final Dios dijo que no, porque tenía otro plan para mí. Y este plan era llegar a ser un sacerdote, entrar al seminario. Gracias a Dios, cuando estuve trabajando, empecé a solicitar por los papeles, y gracias a Dios pude conseguir mis papeles. Pero resulta que, bueno, siendo un cristiano, digamos un católico, mayoría de nosotros no acudimos a la iglesia debido al problema del idioma, ¿no? Porque nuestro idioma es inglés y te vas a una parroquia, es la misa en español. Y mayoría de nosotros, como tenemos pastores que son mis compatriotas, estos pastores de las iglesias evangélicas nos acogen y nos leen la Biblia, nos explican las cosas, la Sagrada Escritura en inglés. Pues recuerdo que un domingo, saliendo de una iglesia evangélica, me llamó mi madre y me preguntó: oye, ¿has estado hoy en la iglesia? Y tuve que mentir, sabiendo que era una mentira, ¿no? Porque ella se va a enfadar conmigo. Y le dije: sí, que he estado en ello. Pero después tuve que recapacitarme un poco y decir: oye, mamá, pero que me cuesta, porque ir a una iglesia y no te vas a enterar nada. Y me dijo: mira, hijo, ánimo. ¿Por qué? Porque quizás en la iglesia te va a ayudar también a aprender el idioma. Pues decidí de que la próxima semana que tengo que intentar entrar a una iglesia católica. Y fue así. Y aquel domingo, nada más que entrar en la iglesia, que es la iglesia de San Andrés, en Murcia, pues vi un sacerdote que ya es mayor, don Jesús Abenza, pero todavía está vivo. Entonces estuve predicando en el ambón de la iglesia.
Y nada más que entrar, la iglesia, no te puedes imaginar, llena de la gente. Entonces el sacerdote se levantó así y me dijo, oye, vente, pa'lante. Y yo asustado, y empezaba así golpeando mi pecho. Y yo, sí, adelante. Y la gente así se giraba. Y nada, tuve que mostrar coraje de subir hacia allí, enfrente del altar. Y me preguntó, ¿hablas español? Y yo, no. Y me dijo, vale, tranquilo, que la iglesia es universal. Entonces, con esta palabra universal que tenemos en inglés, universal, entonces he podido comprender que este hombre hablaba de que la iglesia es uno. Y luego me dijo, ¿estás en tu casa? Entonces siguió con sus predicaciones. Y al final iba a empezar la consagración, después de la oración de los fieles. Y de repente giró otra vez y me dijo, no has rezado en tu idioma. Y me dijo, en tu dialecto. Entonces en inglés tenemos también otra cosa que es dialect. Entonces he podido comprender que este hombre estaba hablando de mi dialecto y tuve que rezar en mi dialecto. Pues poco a poco este amigo, un sacerdote muy humano, me acogí en la parroquia y empezó a enseñarme, ¿no?, las cosas de Dios. Y para confesar, yo recuerdo que me trajo una hoja donde está escrito los 10 mandamientos, una parte en inglés y otra parte en español. Y yo llegaba, por no entender nada del idioma, miraba donde está escrito los mandamientos para señalarlo, donde tengo que... Pues poco a poco, ¿no? Y hasta que, de verdad, después de casi 1 año y medio, o casi cerca de 2 años, un día me fui a hablar con él. Y le dije, oye, Jesús, uno que quería ser como tú, ¿qué tiene que hacer? Y me dijo, ¿esta persona eres tú? Y yo, no, por curiosidad. Y me dijo, vale, esta persona tiene que ir a seminario. Y yo, seminario, sí, donde se forman los que van a ser sacerdotes. Y yo, vale. Y me dijo, pero tienes que, porque en el seminario hay que discernir si tienes la vocación o no, si Dios te está llamando o no. Y yo, vale. Entonces allí no volvimos a hablar del tema. Pues un domingo, volviendo a mi casa, desde la iglesia, me llamó por teléfono y me dijo, oye, Kenneth, ¿qué te parece? El miércoles que viene, a las 11 de la mañana, nos vamos a seminario. Me dije, ¿a seminario? Me dijo, ¿te acuerdas que más de 1 año estuvimos hablando de donde se forman los que van a ser como... Ah, sí. Me dijo, vale, nos visitaremos al seminario. Pues me llevó al seminario y recuerdo como una gran anécdota, nada más que salir, llegó al rector del seminario y después de hablar con él, ¿no?, se acercó y me recibió y me dijo, ¿eres tú que vas a ser un seminarista? Y yo, no, que ha acompañado a este hombre aquí. Me dijo, vale, tranquilo. Yo estuve de verdad, convencido de que no valgo para ser un sacerdote, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo voy a probar. Yo voy simplemente porque me dijo que era un periodo, ¿no?, de rezar también, de encontrarnos con Dios, que aquí no van a secuestrar a nadie. Bueno, decidí que como es algo de Dios, por lo menos para aprovechar y rezar. Pues así, este periodo de discernimiento vocacional era cada 15 días iremos a seminario. Pero otra anécdota, porque tenía mi novia, ¿no?, y ella no sabía nada y no quise tampoco desvelar la cosa, ¿no?, que yo iba a seminario y tal. No, simplemente yo iba como otro joven más. Pues después del 1er año en el seminario nos preguntaron, ¿quién está dispuesto a ingresar a ser un seminarista? Y yo, como estuve convencido, le dije, no, que yo esta cosa no. Y me dijo, vale. Entonces me invitaron a repetir otro año. Y yo dije, bueno, como por lo menos he podido visitar algunos pueblos siendo una persona que está en el seminario, porque de vez en cuando los domingos nos llevan a una excursión a conocer las realidades, ¿no?, de la diócesis. Y esto me gustaba mucho. Pues decidí que tengo que seguir así, 1 año más.
Pues recuerdo que a final de este curso, de aquel curso, en el último día de la convivencia, empezó a predicar un sacerdote. Entonces empezar a preguntarnos. Y recuerdo que decía, tú no eres dueño de tu vida. Hay que reconocer tantas cosas que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué no puedes dar un paso para agradecer a Dios por tanto bien que ha hecho en tu vida? ¿Tienes miedo? Y dice, como San Juan Pablo II, abrir las puertas de par en par a Cristo, que es Él el que te va a convertir en un instrumento. Y de verdad que tuve miedo. Mi miedo era, debido al problema del idioma, ¿cómo voy a hablar en público? ¿Cómo voy a expresarme? ¿Cómo voy a predicar en la iglesia? Pues después tomé la decisión de que yo voy a probar a Dios. ¿Cómo? Pues que cuando llegue a mi casa, que tengo que contar a mi novia, que así voy a probar si Él me está llamando o no. Pues llegué a mi casa y tuve que llamar a mi novia y dije, Espi, que se llama Esperanza. Vale, y ella llegó y le dije, mirad, que yo he pensado en una cosa. Y ella me preguntó, ¿qué? He pensado de que yo voy a ser un sacerdote. Y me dijo, tú sí, pero mirando por otro lado y ella hablando. Y después de casi un minuto me dijo, si eso es lo que quieres, lo que tú quieres, cuenta también con mi apoyo. Y yo digo, parece que es verdad que me está llamando. Pues enseguida empecé a hablar también con ella. Mira, que no estoy seguro, simplemente que voy a probar y si veo que sí que es mi sitio, bien. Y si veo que no es mi sitio, salgo y continuaremos. Y digo, vale, es que no hay ningún problema. Pues así fui a seminario. Primer año, fatal. Segundo año, casi igual. Pero poco a poco, con la ayuda de mis formadores, y he tenido suerte también de contar con 3 obispos durante mis años de formación. Y cada uno acogiéndome como un hijo, de verdad. Y al final, después de 7 años que he estado viviendo dentro del seminario, pues hace 3 años fui ordenado el 29 de septiembre a un sacerdote de esta diócesis de Cartagena. Y de verdad doy gracias a Dios. Hoy trabajo en una parroquia de San Pedro Apóstol, de San Pedro de Pinatar. Y doy gracias a Dios por esta llamada. Y si yo volvería a nacer otra vez, sería otra vez un sacerdote. Y doy gracias a Dios por esta llamada. Y donde he visto que yo soy un pobre y que al mismo tiempo un siervo inútil, pero que Dios me está utilizando como un instrumento para llegar a los demás. Y la grandeza de toda esta historia es la alegría de anunciar el Evangelio, de decir a los demás que Dios es amor, que Dios es misericordia.